Buenas noches, alumnos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta sesión 8 de repaso y asesoría. Esta clase va a ser de repaso. Muy bien, vamos a hacer una revisión de todos los puntos más importantes que hemos tratado a lo largo de este tiempo, desde la sesión 1 hasta la sesión 7. Vamos a ver los temas de globalización y los negocios internacionales, teorías de comercio internacional, ambiente externo e influencia de los factores, integración económica, nuevos temas en el comercio internacional, el Plan Estratégico Nacional de Exportador, el PENS, aduanas, nomenclatura arancelaria, que son los temas que hemos tratado de la sesión 1 a la sesión 7. Voy a tocar de cada uno de los siguientes temas que he mencionado los puntos más importantes, lo que yo creo que debemos reforzar y que son también puntos clave para nuestro curso. Muy bien, este repaso tiene como objetivo reforzar los puntos más importantes en esta primera parte del curso de negocios internacionales. Globalización y los negocios internacionales. Ahí vimos varias cosas. Primero vimos acerca de lo que es la definición de globalización y también de lo que es negocios internacionales. Nos quedamos con tres dimensiones acerca de la globalización que tenían tres enfoques, acerca de lo económico, lo social y lo político, para responder una pregunta de cuán globalizado está un país, ¿no? Luego vimos esta parte importante de cuáles son las motivaciones para que las empresas participen en los negocios internacionales. Vimos cuatro razones o motivos. La primera, que es la de mayor, de que nos llama el sentido común, es obviamente expandir ventas. Luego está adquirir recursos, reducir riesgos y acceso a tecnología. En lo que es expandir ventas, explicamos que siempre las empresas buscan otros mercados para expandir sus ventas y crecer, porque muchas veces en los mercados interactúan en los mercados nacionales, llega un momento que esos productos que llegan a una etapa de madurez, como el ciclo de vida de producto que hemos estudiado también, llega una etapa de madurez. Todos los mercados para todos los productos llega así. Entonces las empresas empiezan a buscar otros horizontes, otros mercados externos que también puedan adquirir sus productos, ¿no? Entonces, el primer motivo para salir a hacer negocios internacionales, como exportar, es a expandir las ventas de las empresas. Hoy por hoy, las grandes empresas transnacionales como Nestlé, que vimos un ejemplo en clase, Coca-Cola, incluso también, ojalá en un momento Alicorp, Gloria, podamos decir que tienen los mayores ingresos en todo el mundo, ¿no? En otros mercados internacionales, mucho más que en su propio país de origen. Luego el segundo motivo es adquirir recursos. ¿Por qué adquirimos recursos? ¿Por qué hacemos negocios internacionales? ¿Por qué compramos de otras naciones mucha materia prima, muchos insumos? Porque no los podemos encontrar en nuestro territorio, en nuestro país, ¿no? No los producimos y las empresas necesitan de esa materia prima, de esa maquinaria que pueden traer de otro país, necesitan de esos insumos para fabricar sus productos, ¿no? Si nosotros vemos muchos productos alimenticios que compramos, que consumimos diariamente, y nos fijamos en las etiquetas que están detrás de los productos, vamos a ver una serie de ingredientes. Muchos de esos ingredientes no son nacionales, ¿no? Son comprados a proveedores internacionales como aromatizantes, saborizantes, ¿no? Preservantes, ¿no? Que necesitan los productos, colorantes, ¿no? Aromas, ¿no? Y así. Y lo mismo para fabricar cosas, ¿no? También nosotros hacemos poca maquinaria, nuestra industria mecánica no está tan desarrollada, pero tenemos diversas industrias. Entonces, estas industrias donde compran, estas empresas donde compran la maquinaria que necesitan para sus procesos productivos, en China, en Estados Unidos, en Japón, en Europa, y no solo compran la maquinaria, sino también los repuestos, ¿no? Muy bien. Esa es la parte de adquirir recursos, ¿no? Adquirimos recursos que no podemos tener en nuestro país, ¿no? Porque no los producimos. Luego está la tercera razón para hacer negocios internacionales, también reducir riesgos. ¿En qué sentido reducimos riesgos? Todos los países pasan por ciclos económicos. ¿Qué es un ciclo económico? Es esas fluctuaciones, ¿no? Que mostramos en clase, donde hay un periodo, digamos, de apogeo, donde la economía va muy bien,
para las empresas, el mercado está óptimo, ¿no? Pero siempre pasa por un ciclo bajo, ¿no? Siempre, todos los mercados son así, ¿no? Entonces, las políticas económicas de cada país lo que trata es que estos ciclos bajos no sean tan profundos y tampoco duren tanto, ¿no? Entonces, y también los picos, los apogeos, ¿no? Donde la economía está muy bien, duren muchísimo tiempo, ¿no? Entonces se trata de los ciclos económicos, en todos los mercados hay. Entonces las empresas que evalúan, ¿no? Salen a diversos mercados. Si mi mercado nacional no está tan bien, posiblemente mis otros mercados internacionales estén bien donde yo me instalé, ¿no? Ahora, evalúa mucho también las permanencias de los mercados internacionales. Por ejemplo, ha estado la crisis argentina, que ahora parece que se está resolviendo la crisis económica de Argentina, pero antes Alicor, por ejemplo, estaba en Argentina, pero estaba tan mal la economía argentina, con una inflación alta, entonces las importaciones eran difíciles de hacer, etcétera, etcétera, entonces se ha salido, ¿no? De Argentina. Entonces los países, las empresas van evaluando dónde me va bien, dónde no me va bien, ¿no? Pero en Ecuador sigue el licor, le ha ido muy bien el año pasado, en Ecuador, en Perú, en Bolivia no le ha ido tan bien, ¿no? En Argentina se salió, lo mismo Saga también se ha salido de Argentina, Walmart se salió de Argentina, casualmente por este ciclo económico que está muy negativo en Argentina, que esperemos que parece que está dando resultados las medidas económicas de esta nueva administración y parece que está mejorando todo para bien de los argentinos y también las empresas seguramente pueden volver, ¿no? A ese país a invertir porque es un muy buen mercado. Entonces, así se reducen los riesgos económicos, ¿no? Los riesgos económicos para las empresas. Puedes tener muy buena rentabilidad en un mercado y en otro mercado no tanto y así. Ahora también puedes tener muy buena rentabilidad en todos los mercados, ¿no? Depende mucho también de los ciclos económicos del mundo entero. Perdón. En acceso a tecnología es lo mismo, ¿no? Que adquirir recursos, ¿no? Sobre todo para nuestro país, ¿no? Que no tenemos una política de innovación. Las empresas también adquieren mucha tecnología que no producimos nosotros. Todo lo que son programas, software, los adquirimos de afuera, generalmente, ¿no? Este, incluso a nivel, no solo a nivel empresarial, sino a nivel personal, ¿no? Nos suscribimos a muchos programas que no son fabricados aquí en Perú, ¿no? Muy bien, esas son las motivaciones para que las empresas participen en los negocios internacionales como parte de este tema de globalización y negocios internacionales. Luego tenemos acá que quise puntualizar acerca de las modalidades de los negocios internacionales, ¿no? Tenemos primero las exportaciones, que son las ventas que se hacen de un país al mundo, y las importaciones, que son las compras que hace un país del mundo, ¿no? De otros países, ¿no? De mercancías, o sea, de bienes, de mercancías tangibles. Luego también tenemos en segundo grupo de modalidades exportaciones e importaciones, pero de servicios. Hay muchos servicios también. O sea, los servicios también se exportan y también se importan. Los países así no solo comercian bienes, mercancías tangibles, sino también servicios, que son bienes intangibles. Ahí tenemos el turismo, tenemos los servicios de transporte, tenemos servicios de ingeniería, de arquitectura, que son los llamados de operación llave en mano, tenemos los servicios de las licencias y franquicias, ¿no? Sobre todo las franquicias, que son un servicio, donde se compra el know-how, se adquiere el know-how de algo, el conocimiento de cómo funciona una empresa, los procesos para ser replicados en otras naciones, ¿no? Entonces, y luego tenemos aquí otro de las modalidades acerca de las inversiones. Estas inversiones pueden ser directas y de cartera. Si son inversiones directas es porque ha habido una adquisición, ¿no? De una empresa en un mercado extranjero. Por ejemplo, Alicor, que adquirió Salmon Food en Chile. Lo último que adquirió una empresa peruana en Chile ha sido Gloria, que adquirió Soprole, que es una empresa muy importante de productos lácteos en Chile. Luego están las inversiones de cartera, que son inversiones que se hacen en las bolsas de valores, ¿no? En todo el mundo, ¿no? No solo en Perú. Aquí hacemos a través de la Bolsa de Valores de Lima, que son inversiones de cartera, que es donde se comercian acciones y también bonos. Eso es lo que vimos como lo más importante en el tema de globalización y negocios internacionales. Que me estoy... Ese es, sí, muy bien. En el tema de teorías de comercio internacional, ¿no?
Primero, porque estudiamos las teorías de comercio internacional, porque nos ayudan a conocer las realidades de por qué se produce comercio internacional entre las naciones, por qué producen lo que producen, por qué comercian con qué país tal cosa, etcétera, ¿no? Entonces son teorías, son acercamientos a las realidades de por qué surge el comercio internacional. Ahí vimos tres tipos de teorías de comercio internacional: las teorías intervencionistas, las teorías de libre comercio y las teorías de pautas de comercio. Las teorías de intervencionista era donde el Estado participaba al 100% de la economía, determinaba qué se produce, con quién se comercia, y lo que se buscaba siempre en las teorías intervencionistas, donde está el mercantilismo y el neomercantilismo, era tener siempre una balanza comercial positiva, ¿no? Una balanza comercial positiva, es decir, exportar más de lo que se compra. ¿Eh? Muy bien, como segundo tipo teníamos a las teorías de libre comercio, donde está la ventaja absoluta y la ventaja comparativa, donde las fuerzas de mercado, la oferta y la demanda son lo que va a establecer y va a generar el comercio internacional. En cuanto a la ventaja absoluta, ¿no? Decíamos que los países producen ciertos bienes con mayor eficiencia que otros. Entonces, esta eficiencia global permite intercambiar con el libre comercio, permite el intercambio entre las naciones. Si los países se especializan según sus ventajas competitivas, es decir, descubren en qué son eficientes, los recursos de cada país se van a desplazar, van a dirigirse a las empresas o sectores, ¿no?, que sean más eficientes, y se promueve la especialización. Eso es lo que hace, ¿no? Entonces el criterio de eficiencia trabaja muy de cerca con la ventaja absoluta. La ventaja absoluta, yo descubro en qué soy eficiente respecto a otro país, en qué produzco mejor que el otro país, y ahí dirijo la totalidad de mis recursos y me especializo en producir aquel producto en que soy eficiente, ¿no? En el que tengo ventaja absoluta. Eso es lo que vimos nosotros. Hicimos un alcance aquí también, que la ventaja absoluta tenía fuentes de origen, ¿no? ¿Cómo surgía la ventaja absoluta? Puede ser de origen natural, porque surge en base a las condiciones climatológicas con las que cuentan los países, como Perú, que tiene la mayor cantidad de microclimas del mundo, y eso permite, por ejemplo, que tengamos un buen sector de agroexportación, donde se adaptan muchos productos que no son originarios de Perú, como el caso de los arándanos, que es originario del hemisferio norte, pero se han adaptado a algunas variedades muy buenas, sobre todo variedades que son demandadas por el mercado internacional. Otro caso es de la pitahaya. La pitahaya también no es oriunda del Perú, pero por los microclimas que tenemos, ese cultivo se ha adaptado también muy bien. Otro producto que se está trabajando bastante es de la cereza. La cereza también es oriunda del hemisferio norte, pero por las condiciones climatológicas tan favorables que tenemos en Perú, está permitiendo que algunas variedades, ¿no?, se puedan adaptar rápidamente, sobre todo para ser producidas a campo abierto y no en invernaderos, que sería más costoso. Entonces, eso crea ventajas extraordinarias, y por eso el sector agroexportador peruano es el segundo sector de importancia en la exportación para Perú, ¿no?, después de la minería. También por acceso a recursos naturales, y ahí está nuestra realidad. Somos un país minero y tenemos esta posibilidad de exportar minerales, ¿no? Tenemos ricos yacimientos de cobre, de hierro, de plata, de plomo, de zinc, de, de oro, ¿no? Entonces, mm, tenemos que ir exportando eso, lo que tenemos, ¿no? Siempre hemos sido un país minero, porque tenemos esa ventaja de tener un acceso a recursos naturales. Otra razón de que se produzca una ventaja absoluta por origen natural es la disponibilidad de cierta mano de obra. Contamos a veces con mucha mano de obra especializada, o también puede contarse con mano de obra abundante y barata, o también este, una mano de obra diestra, ¿no?, en el sector. Por ejemplo, tenemos muy buena mano de obra disponible en el sector de confecciones y textiles. Somos muy buenos confeccionando, ¿no? El acabado que se da a las prendas, ¿no?, es muy valorado en los mercados internacionales, ¿no?, aparte de los tejidos que podemos utilizar.
Muy bien, también puede ser por disponibilidad de cierta mano de obra, que es sobre todo artesanal, ¿no? Los relojes suizos tienen un gran componente artesanal, por ejemplo, ¿no? Y por eso son vendidos muy caros en el mercado internacional. Entonces ellos cuentan con una disponibilidad de cierta mano de obra especializada, pero no técnicamente, sino manual, digamos, artesanalmente, ¿no? Eso es lo que le da la riqueza y la ventaja, la diferenciación a su producto. Luego está la ventaja absoluta adquirida también por conocimientos basados en el manejo de tecnologías de productos o procesos de producción. Tenemos el caso de los holandeses, de los, de los Países Bajos, donde hay una empresa que fabrica este, máquinas litográficas, ¿no? Donde se pueden conseguir microcircuitos muy pequeños, ¿no? Microcircuitos, mucho más allá de los microcircuitos, mucho más diminutos que los nanocircuitos que se aplican en toda la industria de microelectrónica, ¿no? Entonces ellos han eh, explorado ese saber y han llegado a un dominio, ¿no? De esos conocimientos en microelectrónica. Entonces por eso pueden vender esas máquinas que son los únicos que las fabrican, ¿no? Y las venden a todos los países del mundo y para elaborar esos circuitos de avanzada, ¿no? No son los mismos circuitos que utilizamos en las laptops o en las computadoras, ¿no? Digamos, en los productos de electrónica de consumo que son de común uso, ¿no? Son más especializados, ¿no? Entonces, de ahí la fuente de la ventaja absoluta puede ser por fuente natural o por adquirir conocimiento, ¿no? En cuanto a cómo funciona la eficiencia de los recursos, vimos este ejercicio en clase, ¿no? Que trabajamos acá, y aquí siempre se trata y se acota en cuanto a la ventaja absoluta para ser explicada, ¿no? Tenemos dos países, dos productos, y tenemos que Costa Rica, para producir una tonelada de café, utiliza 4 unidades de sus recursos, mientras Estados Unidos, para producir lo mismo, utiliza 20 unidades de sus recursos. Para producir una tonelada de trigo, Costa Rica emplea 10 unidades de sus recursos y Estados Unidos 5 unidades de sus recursos para producir la misma cantidad de trigo, ¿no? Cuando no hay comercio exterior entre ellos, ¿no? Lo que hay, y cada uno tiene 100 unidades disponibles de recursos, como lo que se hace y no hay intercambio, entonces los países tienden a querer producir todo lo que necesitan, en este caso café y trigo. Y por eso acá los recursos que tienen los dividen en ambos productos, 50 unidades para cada uno. Al dividirlo de esta forma, ¿no? Entonces 50, ¿ves? Costa Rica tiene 50 aquí y 50 para el trigo, ¿no? Estados Unidos 50 para el café y 50 para el trigo. Entonces, ¿cuánto producirá cada uno en cada uno de los productos? Porque todos van a producir todo. Entonces hay que dividir nada más 50 entre 4, 50 entre 10, 50 entre 20 y 50 entre 5, que es aplicar también una regla de 3. Los resultados están aquí, ¿no? Costa Rica va a producir 12.5 toneladas de café, mientras Estados Unidos producirá 2.5 toneladas de café. También Costa Rica producirá 5 toneladas de trigo y Estados Unidos producirá 10 toneladas de trigo. La total de producción de cada uno de los productos está ahí en la pantalla, 15 toneladas y 15 toneladas de café y trigo respectivamente. Eso es cuando no hay comercio exterior y ambos países van a producir todo. Pero, ¿qué pasa si exploran sus eficiencias? ¿No? Ese es el motivo de esta teoría, ¿no? Explorar en qué soy eficiente. Entonces empiezo. Costa Rica. ¿Quién es más eficiente produciendo café? ¿Costa Rica o Estados Unidos? Costa Rica. ¿Por qué? Porque para producir una tonelada de café, Costa Rica utiliza menos cantidad de recursos que lo que hace Estados Unidos. ¿Quién es más eficiente produciendo trigo? ¿Costa Rica o Estados Unidos? Estados Unidos. ¿Por qué? Porque para producir una tonelada de trigo, Estados Unidos solo necesita 5 unidades de sus recursos, mientras Costa Rica necesita 10 unidades de sus recursos. Entonces descubren en qué son eficientes y en esa eficiencia descubren también en qué tienen ventaja absoluta. Entonces Costa Rica tiene ventaja absoluta en la producción de café, mientras que Estados Unidos tiene ventaja absoluta en la producción de trigo. Muy bien. Entonces, ¿qué dice la ventaja absoluta de la teoría? Que los países al descubrir sus eficiencias se especializan en producir aquel producto en el que tienen ventaja absoluta. Entonces dirigen todos sus recursos a producir aquel producto.
Entonces, cada uno tiene 100, entonces ahora Costa Rica va a dedicarse solo a producir café, pero nada de trigo, porque ahí no es eficiente. Estados Unidos solo producirá trigo, pero nada de café, porque no es eficiente ahí. Eso hará que se produzca luego el intercambio, ¿no? ¿Ves? 100 entre 4, 25, y 100 entre... Y tenemos esa cantidad. Entonces, quiere decir que cada uno de los países ha logrado una eficiencia. Y por eso se está especializando en producir aquel producto en que tiene ventaja absoluta. Luego tenemos esta teoría de la ventaja comparativa, que nos dice que un país puede desarrollar ganancias de eficiencia si se especializa en aquellos productos en los que tiene mayor eficiencia, sin importar si otros países pueden producir los mismos productos de forma aún más eficiente, ¿no? Entonces aquí hay un ejemplo. Perú no es más eficiente que China en producir ninguno de los productos. Sin embargo, se puede especializar aquí en lo que es más eficiente. Muy bien. China es más eficiente en producir tanto arroz como celulares, como smartphones, ¿no? Pero ¿en qué es muchísimo más eficiente? En producir smartphones. Entonces, lo que nos dice esta teoría de ventaja absoluta, ¿no? Que lo que debemos hacer es esto, ¿no? Descubrir en aquello en que se es muchísimo más eficiente. Entonces, vamos al análisis en el cuadro. En este caso, cambian las cantidades. Dice Costa Rica, ¿no? Costa Rica, para producir una tonelada de café, emplea 10 unidades de sus recursos, mientras que Estados Unidos, para producir lo mismo, emplea 5 unidades de sus recursos. Para producir trigo, una tonelada de trigo, Costa Rica emplea 10 unidades de sus recursos, mientras que Estados Unidos, para producir lo mismo, emplea 4 unidades de sus recursos. ¿Sí? Perdón. Entonces, como vemos, Costa Rica no es eficiente ni produciendo café ni trigo, pero Estados Unidos es eficiente produciendo café y trigo. Pero es muchísimo más eficiente produciendo trigo, ¿no? Porque ahí emplea menos cantidad de recursos. Entonces, ¿qué es lo que dice la teoría de la ventaja comparativa? Que un país, al descubrir sus eficiencias, ¿no? va a redirigir sus recursos a aquellos productos en que son muchísimo más eficientes. Es decir, puede dirigir todos sus recursos a producir trigo, en este caso Estados Unidos, porque allí es muchísimo más eficiente, algo para producir café, ¿no? Y el otro país lo que hará es dirigir sus recursos a aquel, ¿no? En aquel producto donde el otro país no produzca. ¿Ven? ¿Se dan cuenta acá? ¿No? Café, ¿no? Aquí, café. Costa Rica dirigirá todos sus recursos a producir café, ¿no? Pero se producirá, lo que interesa aquí es cómo se produce el comercio internacional. En la ventaja absoluta, al especializarse en uno de los productos y ambos países necesitan ambos productos, lo que harán es establecer un intercambio. Aquí lo mismo, van a descubrir sus eficiencias, en que son muchísimo más eficientes, van a también distribuir sus recursos y también, pero siempre va a haber ganancias de comercio para los otros países. Entonces siempre se va a producir el intercambio, ¿no? Luego también en la ventaja comparativa, si bien nosotros hemos analizado teóricamente desde este punto, también en el video que les mostré en clase se analizaba incorporando el criterio de coste de oportunidad, ¿no? Que es un criterio muy importante de uno de los principios de economía del economía. Entonces, ahí sí, lo que se evaluaba eran los costos de oportunidad de producir un producto y no el otro, ¿no? Y siempre que habría diferencias en los costos de oportunidad al producir un producto y no otro, es que se fomentaba y se producía el intercambio. Muy bien. Eso es lo que vimos en la clase de teoría de ventaja comparativa. En cuanto al cuarto grupo, nosotros, el tercer grupo de teorías de comercio internacional, teníamos a los de pautas de comercio, donde estaba la teoría de semejanza de países, donde se relacionaba con un criterio de autosuficiencia por la extensión territorial, por la suficiencia de los recursos que se poseía, sobre todo países con grandes territorios como China, Rusia, Estados Unidos, Brasil, incluso la India también puede estar ahí. Luego, la otra teoría de pautas de comercio estaba la teoría de, este,
perdón, la teoría de tamaño país es la que le dije anteriormente, y la teoría de semejanza de país es la teoría donde se basa en el criterio que las empresas buscan mercados similares a los originarios o a los nacionales para intentar y aventurarse a su primera este, salida a los mercados internacionales, ¿no? Así, uno como empresa tiene unos consumidores a nivel nacional y luego busca otros consumidores muy parecidos, ¿no? Para no tener que adaptar tanto el producto en los mercados de destino. Y luego la tercera teoría era la teoría de factores de producción, donde se acuñaba el criterio de que el factor que se tenía más abundante y por aquel más barato en la nación que lo tenía, ¿no? La nación debía dirigir todos sus recursos a aprovechar ese factor abundante y más barato. Entonces a veces existe mucha mano de obra barata en un país, obviamente por la preparación. Entonces muchos países han destinado sus recursos a estimular las industrias de manufactura, ¿no? Como la textil, ¿no? Todas las de exportación que utilizan mucha mano de obra para la cosecha y también para sembrar productos. Este, Hay otras industrias también, otros países que tienen también un recurso grande, abundante en capital, ¿no? Por las tasas de interés que manejan que son bajas, y eso permite que las empresas eh, adquieran o puedan tener la facilidad de adquirir financiamiento, ¿no? De entidades financieras a un costo bajo. Y eso impulsa que esos sectores, por ejemplo, que consumen mucho capital, como la industria de la microelectrónica, de la biotecnología, del software, ¿no? Se instalen muchas veces en esos países que tienen gran disposición de capital, ¿no? Porque el recurso es abundante y más barato relativamente. Muy bien, ahí cerramos la parte de teorías de comercio internacional y nos introducimos a la tercera sesión con el tema de ambiente externo e influencia de los factores, ¿no? Nos preguntamos allí cómo los factores externos, el ambiente externo, que está compuesto por diferentes cosas, ¿no? Lo económico, lo social, lo político, lo cultural, puede afectar, ¿no? Los negocios internacionales. ¿En qué sentido, ¿no? Este ambiente externo que no controlamos no puede afectar, ¿no? Los negocios internacionales? Los puede facilitar, los puede obstaculizar, los puede limitar, ¿no? Los puede controlar. Entonces, vimos un poco de eso. Al inicio vimos un poco como diversos aspectos de este ambiente externo. Por ejemplo, el clima ahora es una preocupación constante también de las empresas, porque ocurren muchos desastres naturales, muchas inundaciones, los climas están cambiando, los climas están siendo muy extremos, tanto de calor como de frío. De pronto a veces hay tormentas que no se esperaban, y entonces las empresas empiezan a evaluar también dónde instalarse, ¿no? ¿Dónde instalo? ¿Dónde puedo instalarme? De forma que las instalaciones de la fábrica que voy a estar ahí no esté expuesta, ¿no? Demasiado a tornados, huracanes, exceso de agua, de lluvia, que no esté cerca a un río que se pueda desbordar, ¿no? Que también tenga suficiente fuente de energía, ¿no? Constante y segura, ¿no? Que no vaya a ocurrir apagones, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas estas situaciones empiezan a evaluar las empresas. Y para los mercados también empiezan a evaluar la parte económica, donde está bien la parte economía, la inflación controlada, donde la parte social, donde hay mayor seguridad para invertir, donde hay mayor seguridad para invertir en una nación. Todo eso evalúa. La parte política también se evalúa, ¿no? Cuáles son las reglas que se están estableciendo, las leyes que protegen o no protegen a la inversión extranjera, ¿no? El tratamiento tributario que les pueden dar, etcétera, ¿no? Y la parte cultural, ¿no? Que tiene que ver con los consumidores también. Implica que a las personas, a las empresas las presiona para este, para adaptar el producto, su oferta, lo que ofrece el mercado de destino, ¿no? Nosotros como consumidores presionamos a las empresas con nuestros gustos y preferencias, ¿no? Y así han ido cambiando muchas empresas su oferta, ¿no? De mercado, ¿no? Por ejemplo, Coca-Cola, ¿no? Todas las empresas
que vendían estas aguas gaseosas que le llamamos nosotros, han migrado un poco a también ofrecer ¿qué? Agua embotellada, ¿no? ¿Y por qué? Porque los gustos y preferencias de los consumidores han ido cambiando en el tiempo, ¿no? Han empezado a salir muchos informes nutricionales acerca del cuidado que se debe tener al consumir un exceso de aguas carbonatadas. Entonces, ante este futuro y esta tendencia que se ha manifestado y que se viene a consolidar, entonces las empresas empiezan a responder a esas inquietudes, a esos cambios en los gustos y preferencias de los consumidores alrededor del mundo. Entonces esas empresas empiezan a migrar, ¿no? Para ofrecer otros productos, ¿no? Para los que dejan de consumir su gaseosa, ahora tienen la opción de consumir el agua que también ellos fabrican, ¿no? Y así otras empresas como Nestlé también. Nestlé ahora está muy preocupada por tener alimentos que sean nutritivos, ¿no? que sean sanos, que no sean tan elaborados, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el consumidor cada vez se está preocupando y sobre todo en el COVID-19, en la pandemia, la conciencia por el cuidado de la salud aumentó en todo el mundo, ¿no? Todo el mundo empezó a consumir más verduras, más fruta, ¿no? Se empezó a preocupar de la dieta que tenía, ¿no? ¿Por qué? Porque había, bueno, una situación de salud en todo el mundo y todo el mundo está preocupado por eso, ¿no? Entonces, son los gustos y preferencias de los diversos consumidores en el mundo que presionan a las empresas para adaptar de alguna manera lo que ofrecen a esos mercados, ¿no? Otro aspecto que vimos aquí, cómo lo enfocamos nosotros, estos temas de ambiente externo, influencia de los factores, es cómo también en una negociación, yo como negociador, ¿no? Cómo me tengo que adaptar, ¿no? A la otra parte con la que voy a negociar, porque proviene de una cultura diferente, ¿no? Pueden estar muy cercanos como los bolivianos, chilenos, argentinos, colombianos, ecuatorianos, que hablan también nuestro propio idioma, pero también tienen otras culturas, otras diferencias culturales. Entonces, se tienen que estudiar esas diferencias culturales para evitar esos choques culturales que pudieran surgir en una negociación. En una palabra, el ambiente externo influencia los factores, yo lo estudio porque tengo que adaptarme, ¿no? Adaptarme en cuanto a la oferta que ofrezco en otro país, ¿no? Y también me tengo que adaptar al negociar, ¿no? Al negociar con otra empresa de otras partes del mundo, ¿no? Hay diferentes culturas en el mundo, no todos son iguales, todos son muy diversos, entonces tengo que estudiar, ¿no? ¿Qué tanto me tengo que adaptar? ¿Qué tanto debo ser flexible para negociar con esa otra parte? Muy bien. Luego vimos aquí un tema bastante interesante para manejar las diferencias culturales, ¿no? Entonces dijimos que los gerentes deben identificar estas diferencias culturales en el lugar donde se pretende hacer negocios, ¿no? Se debe analizar qué tanto debo alterar las prácticas tradicionales para tener éxito en ese mercado, ¿no? Si estas diferencias culturales son grandes o pequeñas, es decir, evaluar la distancia cultural, si el recurso humano tiene la capacidad para ajustarse. Eso es una cosa bien importante, muy importante, ¿no? No todo recurso humano está preparado para adaptarse a otras culturas. Hay que tener cuidado, incluso uno mismo cuando va a negociar a otro país, ¿no? Hay que cuidarse en eso de los usos horarios, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura el viaje que voy a tener, ¿no? A veces hay viajes que cambian mucho en cuanto al horario que podemos tener y eso puede afectarnos a nosotros en nuestra forma de actuar, ¿no? Es decir, puedo dolerme la cabeza, puedo sentirme mareado, es decir, puede ponerme en una situación en la que no estoy en mi mejor estado para poder negociar, ¿no? Para poder negociar con otra parte, ¿no? Una venta, una compra. Entonces tengo que pensar siempre en eso, ¿no? Debo ser precavido. Si tengo que ir y sé que me puede chocar eso de las diferencias horarias por los diversos horas entre los países, entonces yo debo tomar mis precauciones y viajar con antelación para adaptarme al clima, al horario, ¿no? Incluso el clima también, ¿no? Nosotros en Lima tenemos un clima húmedo, por ejemplo, pero si tú viajas incluso al
fuera de Lima y es un clima más seco. ¿Cómo te afecta a ti eso? ¿No? ¿Cómo te afecta? Eh, ¿Te molesta? ¿No te molesta? Si no te molesta no hay problema, pero a otros le pueden molestar, incomodar, ¿no? Causar alguna molestia. Lo mismo, las comidas, ¿no? ¿Cómo, cómo soy yo, ¿no? Puedo comer de todo, ¿no? Me aventuro a probar otras comidas de otras naciones, aunque sean un poco extrañas. Me va bien comiendo en otras realidades, no me malogra el estómago, no me causa ningún malestar, ¿no? El agua, el agua cuando voy a otro país y he viajado, si he tenido esa experiencia, ¿no? Me hizo daño, me causó algún malestar estomacal, ¿no? Eso, todas esas cositas uno tiene que ver. Entonces, hay que tener en cuenta muchos detalles cuando uno va a negociar y va a viajar a otras partes, ¿no? No solo miren, el tiempo de diferencia horaria, la comida que puedo comer o no puedo comer, el agua que voy a tomar, las costumbres propias de ese lugar. Este, Otro asunto es también el tipo de vestimenta que voy a usar, ¿no? Los gestos que debo hacer, no debo hacer, en qué términos debo hablar, incluso si hablas el español, ¿no? Puede haber palabras que aquí sean normales y no tengan un significado chocante, pero en otras realidades puede haber que ciertos gestos y este, ciertas palabras pueden tener un significado que choque, entonces hay que tener mucho cuidado lo que uno habla, cómo uno hace gestos, ¿no? También. Entonces esas cositas hay que tener en cuenta. Luego vimos que había tres estrategias para adaptar productos, ¿no? Y teníamos aquí la primera, el policentrismo, el geocentrismo y el etnocentrismo, ¿no? El policentrismo lo que quería era que se adaptaba el producto totalmente porque así lo exigía el mercado de destino. El geocentrismo es que adapto algo a mi producto para dar respuesta también a esa presión de los gustos y preferencias de los consumidores en el mercado de destino. Y luego está el etnocentrismo, que no adapto nada de un producto. ¿Por qué? Porque los consumidores del mercado de destino, ¿no? Tienen gustos y preferencias parecidos a los que tienen los nacionales a los que yo atiendo en mi país. Aquí vimos algunos ejemplos, ¿no? Como los pañales de Procter Gamble, que había adaptado, ¿no? Remodeló completamente su producto para introducirse a mercados locales que eran de bajos ingresos. Pero lo que uno no quería era dañar la marca, tuvo que trabajar bastante para que se mantuvieran las características de su producto, ¿no? Pero que pudiera ser adquirido a un precio bastante bajo, ¿no? Igualar el precio, el mismo a lo que se vendía en esos mercados, a lo que se vende un huevo, ¿no? Pero sin dañar la marca, o sea, sin bajar la calidad, ¿no? Entonces lo logró y adaptó todo su producto, ¿no? Para introducirse en esos mercados, ¿no? Muy bien. Geocentrismo, tenemos varios ejemplos. Uno son, sobre todo en las empresas de comida rápida, donde si bien es cierto mantienen su oferta original, se adaptan en algo a los gustos y preferencias de los mercados de destino, de todo el mundo, ¿no? Como McDonald's, ¿no? A nivel de había todo en Oriente Próximo, lo que se habla, toda Arabia, esas partes, ofrecen un pollo macarabi que le llaman, ¿no? Aquí. En Filipinas, ¿no? Parece que les gusta mucho esto de las albóndigas, o también creo aquí puede ser con embutidos, ¿no? Pero en salsa de tomate, ofrecen un mag spaghetti, ¿no? En Filipinas. Y para Francia, lo que es tradicional es ofrecer los macarons, ¿no? Ofrecen los macarons, así como acá se ofrecen los desayunos McDonald's, etcétera, ¿no? Nosotros no somos mucho de exigir en ese sentido, ¿no? Pero porque nos adaptamos bastante en cuanto al gusto peruano es muy flexible, ¿no? Y se adapta. Al contrario, pienso que los peruanos somos, en cuanto a eso, muy curiosos. Este, nos, nos, Nos impulsa el probar otras comidas, ¿no?
nos llama la atención, ¿no? ¿No? Por eso también ha tenido mucho éxito. Estoy viendo colas en todo lo que es la comida japonesa, lo que se ofrecen esos restaurantes, sopas ramen y otros platos japoneses originarios de Japón, ¿no? Se busca un poco de autenticidad, no tanto la fusión. Luego están todo lo que es la comida coreana, también estoy viendo mucho de los peruanos, hacen cola también ahí, peruanos, ¿no? No solo coreanos que vienen a visitar Perú, sino vienen acá, ¿no? También veo también muchos restaurantes que son netamente de comida china, también visitados mucho por los peruanos, este, porque se animan a probar muchas cosas, ¿no? Los peruanos siempre están buscando nuevos sabores, ¿no? Nos gusta, por ejemplo, el peruano nos gusta probar mucho de eso. Y finalmente tenemos acá el etnocentrismo. En cuanto al etnocentrismo, como dijimos, no se adapta a nada, ¿no? Por ejemplo, aquí, Alicor en Ecuador, ¿no? Ofrece la misma línea que ofrece aquí en Perú de fideos Don Vittorio, estas pastas Don Vittorio, y también algunas de las salsas que también tradicionalmente vende aquí en Perú, como la salsa de tomate, como la salsa mayonesa a la cena, como la salsa a la cena huancaína, ¿no? Y así, ¿no? ¿Ven? Entonces, no ha adaptado nada. Los ecuatorianos tienen aceptado también muy bien los productos de Alicor, ¿no? Los sabores peruanos. Muy bien, luego pasamos a la parte de integración. En lo anterior había otra parte, ver en cultura. No hay que olvidarnos también mm, algunas también repasamos una cosita que era la parte del idioma y la religión. Le dimos bastante importancia en el sentido de que el idioma puede acercar en una negociación cuando se aprenden algunas frases, por ejemplo, y la religión tendríamos que tener mucho cuidado en las consideraciones, ¿no? En el producto que ofrecemos y también en las manifestaciones que hacemos, ¿no? ¿Por qué? Porque las religiones en muchos países norman la vida de las personas, ¿no? Que viven en esos países, ¿no? Regulan no solo las costumbres, cómo comportarse, los comportamientos, sino también cómo se visten, ¿no? Entonces, y también qué comen, ¿no? Se han desarrollado algunas certificaciones relacionadas con ciertas religiones como la kosher y también la halal, ¿no? Que tienen una relación bastante cercana con lo que es la religión en ciertos países, ¿no? Entonces, muchos de esos países también no van a comer algo que no sea certificado por halal o por kosher, ¿no? Entonces, eso también no hay que verlo como un obstáculo, sino que puede ser una oportunidad para responder a esas necesidades de esos consumidores en particular, ¿no? No como les mostré un ejemplo de McDonald's, como ofrecen menús donde dice kosher en sus locales, donde obviamente está dirigido a esas comunidades, ¿no? Muy bien. Y luego también no olvidemos la parte legal. En la parte legal les mostré una serie de leyes y normas que nuestra constitución garantiza, ¿no? Aquí en Perú, por ejemplo, garantiza que existe el comercio exterior peruano, garantiza la libre tenencia de moneda extranjera, los acuerdos comerciales internacionales son parte de la ley nacional, ¿no? Y hay otras normas internacionales que también vamos a tocar, como los términos de comercio internacional, Incoterms, que tienen una guía editada y administrada por la Cámara de Comercio Internacional, que regula las condiciones de compra y venta de mercancías a nivel internacional. También existen otras guías, ¿no? Que regulan las formas y medios de pago a nivel internacional. Muy bien, hasta ahí acabamos esa parte de la influencia de los factores general, el ámbito externo, y queda una reflexión que ahora, como estamos en negocios internacionales, los alumnos todos ya tenemos que estar observando
qué es lo que ocurre a nuestro alrededor, a todo nivel, ¿no? Porque nos va a interesar, porque nos va a afectar de una forma. Entonces, a nivel nacional, ¿qué está ocurriendo? A nivel económico, a nivel de producción, a nivel de política comercial peruana, todo eso. Y luego, a nivel internacional, ¿qué está ocurriendo en el mundo? ¿No? ¿No? ¿Qué está ocurriendo entre Estados Unidos y China? ¿Qué está ocurriendo entre Europa y China? Entre la Unión Europea y China, qué está ocurriendo entre Rusia y la Unión Europea, ¿no? ¿Cuáles son las realidades? ¿Qué problemas tiene Estados Unidos con México? Etcétera, etcétera. Y cómo esas cosas pueden afectar los negocios, ¿no? Eso es lo que tenemos que pensar, ¿no? Muy bien. Luego el cuarto tema de la sesión 4 tenía que ver con la integración económica. Nosotros vimos la integración económica y como lo pusieron acá, está como un proceso, ¿no? Es un proceso y para nosotros, para mí, que les quise transmitir, puesto de esa manera, era un tipo de acuerdo comercial, ¿no? Eso es lo que vimos nosotros en la clase. Entonces, este proceso tenía etapas de la integración económica. Esta etapa de la integración económica, ¿no? Tiene 5 etapas. Aquí en su PPT le habían puesto las dos primeras etapas como separadas y yo las he considerado juntas, ¿no? Pero para mí es lo mismo establecer una zona de libre comercio porque se trabaja en un área de preferencias aduaneras. Entonces, en la zona de libre comercio, después consolidada esta área, lo que sigue es una unión aduanera. Se trabaja en la unión aduanera y luego sigue un mercado común. Después de consolidar un mercado común, se empieza a trabajar para consolidar, constituir una comunidad económica y finalmente llegar a la integración económica total, ¿no? Es decir, empezar a trabajar ya con manifestarse en el mundo entero, a todo nivel, como una unidad. Digo a todo nivel, ¿por qué? Porque estas etapas de integración económica van avanzando, ¿no? En diversos temas, no solo en lo económico. Se trabaja lo social, lo productivo, ¿no? Se armonizan muchas cosas, se unifican muchas cosas para, obviamente, para actuar como uno, ¿no? Entonces, no todos los acuerdos buscan estas cosas, ¿no? Eh, entonces hay ciertos ejemplos solo en los que Perú participa como un acuerdo de integración económica, que tiene este proyecto de terminar siendo uno, pero otros no. ¿No? O sea, por ejemplo, con Perú y Estados Unidos, nosotros no vamos a ir a formar una unión aduanera, ni un mercado común. Con Perú, con China también no vamos a buscar ser un mercado común, ni una comunidad económica, ¿no? No estamos buscando una integración económica total, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en ese aspecto. Entonces vamos a ver uno por uno cuáles son las etapas y sus características para recordarlas. Muy bien. En la zona de libre comercio, los países que puse el ejemplo de la Comunidad Andina de Naciones, donde está Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, ¿no? Vimos que ahí los países deciden formar una zona de libre. Primero deciden establecer un acuerdo de integración económica, ¿no? Entonces, un acuerdo de integración económica. Entonces, la primera etapa que tienen que trabajar es establecer y lograr una zona de libre comercio y entonces empiezan a trabajar el acceso a mercados entre los bienes que circulan en estas naciones, ¿no? Las que están en rojo acá. Entonces, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia lo que buscan es que el arancel, que es el arancel, es un impuesto, ¿no? Que se manifiesta como un porcentaje aplicado sobre el valor de aduana y ese ad valorem, que es un arancel, se busca que todos los bienes que circulan ahí, que se compran y se venden, se aplique solo 0% de arancel ad valorem, ¿no? Eso es lo que se busca, ¿no? Luego, pero acá hay otras características. Mantienen una política comercial independiente. ¿Eso qué quiere decir? Que cada uno va a aplicar los impuestos que crea conveniente a productos de otros países que no participen de ese acuerdo de integración, ¿no? Si los productos que llegan a Colombia, de Australia y también llegan a Perú, a Bolivia, Ecuador, cada uno de esos países aplicará los impuestos que crea conveniente a los productos australianos. ¿Por qué? Porque Australia no participa de ese acuerdo de integración, ¿no? Pero todos estos países, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, lo que van a lograr es un arancel 0%, entre ellos sí,
Lo que exporte Colombia a Perú estará afecto a 0% de valores. Lo que Perú exporte a Ecuador, lo mismo, Ecuador le aplicará 0% de valores. Lo que exporte Bolivia a Perú también aplicará un valor de 0% el Perú, ¿no? A los productos bolivianos. Y así será. ¿Eso lo hemos logrado a nivel de la comunidad andina? Sí. Todos los bienes que circulan en la comunidad andina tienen un arancel al valor de 0%, ¿no? Eso es lo que se ha logrado. Entonces, una vez que se logró esta zona de libre comercio, lo que sigue es trabajar la unión aduanera, ¿no? Entonces, la unión aduanera, ¿no? Lo que hacen es empezar a trabajar políticas comerciales comunes, ¿no? Entonces, establecen una política comercial común. Una de esas cosas es que ya no van a negociar acuerdos comerciales por separado, sino en conjunto, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque ya forman una unión aduanera. Luego aplican los mismos impuestos de importación a productos que provengan de otros países que no participen de este proceso de integración, ¿no? Así, productos comerciales australianos que lleguen a Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia ya no van a recibir un trato diferenciado, sino todos le van a aplicar el mismo valor, el mismo impuesto, el mismo arancel. Al aplicar el mismo arancel, lo que se establece es lo que dicen acá. Fija un arancel externo común, que se conocen siglas AEC. ¿Ya? Esa es una de las características de la unión aduanera. Una vez lograda la unión aduanera, entonces sigue lo que conocemos como mercado común. Entonces, el mercado común, lo que se hace, todo lo logrado se mantiene, ¿no? Se mantiene la zona de libre comercio, se mantiene la unión aduanera, todo eso, pero se tiene que trabajar más, se profundiza más la integración, ¿no? Una de las características que define un mercado común es que se permite la plena movilidad de los factores de producción, ¿no? Mano de obra, mercancías, capital, ¿no? Pueden circular por todo. Yo aquí ya no les pone la comunidad andina, sino el Mercosur. El Mercosur sí está trabajando como un mercado común. Es un mercado común, entonces hay libre tránsito, por ejemplo, si alguien que está estudiando en Brasil quiere ahora estudiar en Paraguay, simplemente se va y se muda ahí, ¿no? Ellos han establecido lo que se llama homologación o armonización, ¿no? De muchas cosas, de muchos procesos, como grados de títulos, requisitos industriales, de procesos aduaneros, de placas vehiculares. ¿Qué es homologar? O sea, armonizar, es igualar, ¿no? Porque cada país obviamente tiene sus realidades antes de iniciar este proceso. Tiene sus leyes, sus regulaciones, sus normas en diversos ámbitos. Y entonces tienen que igualar, obviamente, porque ahora forman parte de un mercado común, ¿no? Entonces, esa homologación y armonización es lo que permite ese libre tránsito, ¿no? Esa libre residencia, porque un argentino puede irse a Brasil y vivir ahí tranquilamente, no hay problema, ¿no? Sin pagar una tasa de migración, ¿no? Como sucede en la comunidad andina. Si un colombiano quiere venir a Perú a vivir, va a tener que pagar en migraciones porque todavía no tenemos esa característica del mercado común, porque no hemos logrado la unión aduanera nosotros. Entonces, ellos están homologados las placas, los requisitos industriales, los títulos universitarios, ¿no? Entonces, si alguien quiere estudiar, como les decía, de Brasil a Paraguay, lo puede hacer. Si quiere de Paraguay, si quiere de Uruguay, también lo puede hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque han establecido una equivalencia entre los grados y títulos que se otorgan entre las naciones. Luego del mercado común, tenemos la comunidad económica, ¿no? Allí he puesto el ejemplo de la Unión Europea, ¿ya? Entonces ahí lo que se establece ya hay mayor integración. Entonces se establece una política macroeconómica común, ¿no? ¿Qué es establecer una política macroeconómica común? Es sobre todo establecer políticas como metas inflacionarias conjuntas. eh, Generalmente la Unión Europea establecen como 3% anual de inflación, un déficit también fiscal bajo para todas las naciones. También empiezan a establecer una moneda común, porque ya todas sus economías están equilibradas. También empiezan a crear instituciones que las integren más, como, como las que tienen ellos.
Parlamento Europeo, Corte de Justicia Europea, Banco Central Europeo, ¿no? Entonces, si bien cada país tiene un banco central, todos están bajo la tutela o bajo la política del Banco Central Europeo, ¿no? Así. Entonces, cada vez que yo me voy integrando más, cada país cede un poco más su soberanía. Ya no puede hacer también lo que quiera, por muy soberano que se crea, ¿no? Entonces, muchas veces la, este, la Unión Europea en sus estamentos más altos, cuando un país se desvía de cumplimiento de ciertas normas que se han establecido en la Unión Europea, les llama la atención, ¿no? Y bueno, les llama la atención y si no hacen caso, simplemente le recortan algunos recursos económicos, ¿no? Luego tenemos finalmente la última etapa, que viene a ser la de integración económica total. ¿No? La integración económica total, ahí no la ha logrado nadie, salvo que algunos autores ponen a Estados Unidos como como un ejemplo de integración económica total, ¿no? Porque cada estado de Estados Unidos manifestó su voluntad de unirse a la Unión, ¿no? Incluso históricamente ha habido también eh, a veces intenciones de separarse de la Unión, ¿no? Como a California que alguna vez manifestó su deseo de salirse de la Unión porque le pensaba desigual porque ellos producen mucho más que muchos estados más chiquitos, ¿no? Incluso si decían también si California se salía de la Unión en ese entonces como hace unos 10 años, podría ser la quinta economía del mundo, ¿no? Tranquilamente, ¿no? Pasando a muchos países independientes europeos, ¿no? Muy bien. También analizamos diversas cosas de los acuerdos comerciales internacionales, cosas bastante útiles, como primero vimos, eh, la pregunta era si todos negocian lo mismo, ¿no? En los acuerdos comerciales internacionales. No todos negocian lo mismo, todo depende de la complejidad de las economías que estén negociando un acuerdo comercial. Así vimos en la sesión el acuerdo con Singapur, que se negoció en 4 mesas de negociación diversos temas, ¿no? Pero lo comparamos con la negociación en el acuerdo con Estados Unidos, donde vimos la complejidad por la cantidad de mesas o temas de negociación que, y, la, y que incluye y que incorporó o se logró en 12 rondas de negociación, ¿no? Que fue más complejo, obviamente, porque la economía de Estados Unidos es más grande, más profunda, ¿no? Más compleja, ¿no? Entonces, había algunas mesas donde incluso se separaban los temas, que en otros países no se ha hecho eso, ¿no? Porque Estados Unidos lo solicitó, porque eh, para ellos era muy importante. La primera mesa de negociación que se establece, ¿no? Para negociar es siempre el acceso a mercados, ¿no? En todos los acuerdos comerciales. Ahí se negocia el acceso a mercados. ¿Y qué se negocia ahí? Los niveles de aranceles, ¿no? Los niveles arancelarios que van a regir en cada acuerdo comercial. Básicamente, todos los acuerdos comerciales a nivel arancelario lo que buscan es que las mercancías tengan 0%, ¿no? De aplicación, ¿no? Entonces, se negocia eso. Entonces, lo primero que se negocia es el acceso a mercados y qué bienes se van a poner en la categoría A, que es la de libre, este, la de donde se pone al valor en cero a todos los productos que figuren en esa categoría de desgravación. Luego también ahí se negocia y se establecen las listas de excepción, es decir, aquellos productos que, que nunca se van a negociar, o sea que no van a tener beneficios preferenciales en ninguno de los dos países, o aquellos productos que momentáneamente no se van a negociar, sino hasta después de un periodo de tiempo. Por ejemplo, vimos el caso de Estados Unidos, que para el comercio de pollo, ¿no? Se pidió una moratoria de 9 años, ¿no? Sí, de 9 años, ¿no? A partir de entrada en vigencia del acuerdo comercial con ese país, ¿no? Que obviamente ya se cumplió, entonces el comercio de pollo ya se liberó para ambas partes, ¿no? Así ha habido otras listas de excepción donde se han preferido no negociar
ciertas partidas o líneas de producto con China también, algunos textiles, ropa o zapatos, ¿no? Que en salida eso no los vamos a negociar, ¿no? Porque queríamos proteger un poco la industria nacional. Bueno, ¿dónde encuentro los beneficios arancelarios negociados en un acuerdo? ¿Todos muestran lo mismo? No todos muestran lo mismo tampoco. Las plataformas son diversas. Hemos visitado algunas plataformas y hemos visto cómo nos dan esa información, ¿no? Cómo nos dan esa información en cuanto a las preferencias. Muy bien. ¿Dónde encuentro primero esto, no? Para analizar mercados, ¿no? Esta es la plataforma de excelencia que tenemos, TradeMap. Ahí podemos ver también todas las exportaciones de Perú a cualquier país del mundo y también todas las compras que hace Perú de cualquier país del mundo. O sea, nos sirve para hacer estadística comercial, análisis de mercado. Y no solo de Perú, sino de cualquier país del mundo. Podemos saber, no sé, lo que más exporta Chile, lo que más compra Chile, lo que más vende Brasil, lo que más compra Brasil, todo eso podemos saber. Quiénes son los principales socios comerciales de cada uno de los países, cuáles son los productos también que venden más a un mercado destino que yo quiero llegar. Puedo hacer esos estudios para ver la competencia. Si yo quiero, ahora que está algún producto en particular, como aceite de oliva, quiero exportar, por ejemplo. Muy bien, quiero exportar a Japón. Bueno, puedo averiguar, bueno, ahorita Japón, ¿a quién le está comprando, a qué país le está comprando aceite de oliva? Es decir, ¿quién va a ser mi competencia, ¿no? En ese mercado también. Si yo quiero exportar vinos peruanos, ¿no? A Australia, entonces también, ¿qué vinos ya están llegando a Australia? Eso es lo que las puedo saber. Puedo ver Australia y puedo averiguar el código de los vinos y decir, a ver, ¿de dónde compra Australia vinos? ¿De Chile, de Argentina, de Estados Unidos, ¿no? De Colombia, ¿no? ¿De dónde más? De Sudáfrica. Entonces yo puedo ir viendo así, de Francia, entonces de España, de Portugal, de Italia. Entonces yo puedo ver todas esas realidades, yo puedo ver a través de esta plataforma. Es una plataforma muy completa, ¿no? Como le dije acá, para nosotros que vivimos en Perú es una suscripción gratuita, ¿no? Desde ya también les vuelvo a recordar que se suscriban, la van a utilizar siempre y cada día esta plataforma, cada año, cada periodo de tiempo, mejora cada vez más en sus características, en sus prestaciones, ¿no? Muy bien. Luego, donde nosotros vemos todo lo que son los beneficios negociados en los acuerdos comerciales para diversos países, ¿no? Porque también puedo averiguar, muy bien, voy a exportar algo de Perú a Estados Unidos, me voy a Markets As Map, ¿no? Como ya vimos en la plataforma, llenamos los datos y voy a ver qué preferencia le otorga Estados Unidos a un producto peruano. Pero también puedo saber eso, ¿no? ¿Qué preferencias le otorga Estados Unidos a ese mismo producto, pero por ejemplo a Colombia, a Chile, a Brasil, ¿no? Para ver si estamos en las mismas condiciones o no. Entonces, para saber exportaciones de Perú a cualquier país del mundo, qué preferencias nos aplican los países con los cuales tenemos acuerdos comerciales, me voy aquí a Market Access Map y me da esta pantalla, ¿no? Aquí ponemos Perú, en el país exportador, nuestro mercado de destino, en este caso es Estados Unidos, y luego ponemos el código aquí, ¿no? El código sí hay que saberlo, el código es a 6 dígitos siempre en TradeMap para investigar, ¿no? En este caso he puesto el código de las paltas o avocados o aguacates, también 080440, doy search, clic aquí, y me va a salir todos estos datos de, ¿no? Entonces, les dije también que hay una cosa que hay que fijarnos acá, cuál es la versión que se estará manejando actualmente, ¿no? Y aquí se maneja la versión 2022, que es la versión actual. Entonces estamos bien. Luego aquí se presentan dos tipos de aranceles, ¿no? Entonces, ¿cuál es el que le tocaría a Perú? Siempre es el Preferential Tariff por Perú, que esto está en inglés, o si no le va a salir el arancel preferencial aplicado para Perú, y aquí ponen 0%, ¿no? Puede ser otra cantidad, pero en este caso dado 0%. Este es cuando vean porcentaje, es un tipo de arancel ad valorem, ¿no? 0%, ¿no? Aquí nos están dando arancel ad valorem 0%, es una buena preferencia. Luego tenemos este MFN o N
NMF en castellano, de nación más favorecida, aplicado, ¿no? Esto se da a nivel de la OMC, ¿ya? Y este es el arancel aplicado. Pero como vemos que es diferente a un porcentaje, ¿no? Entonces, este es un tipo de arancel que se llama específico, porque es un monto fijo por unidad de venta, ¿no? 11.2 centavos por kilo, ¿no? Esto es lo aplica Estados Unidos a cualquier palta que venga de cualquier miembro de la OMC. Esto es lo que quiere decir eso, ¿no? Pero a Perú, como tiene un acuerdo con nosotros, nos aplica 0%. Luego está este 5.01%, ¿no? Entonces esto acá, ¿no? Si hacen clic aquí en esta I, van a encontrar la explicación también de lo que significa y es el arancel, el valor en equivalente de este arancel específico que figura acá, de este 11.2 centavos por kilo, ¿no? Esto son con fines comparativos, ¿ya? Muy bien. Luego también más abajito tenemos esto de Trade Remedies, ¿no? Aquí más abajo va a aparecerle también los requisitos que se necesitan, que no son arancelarios, ¿no? Que el productor peruano de aguacates, paltas o avocados debe cumplir para ingresar al mercado de los Estados Unidos. Muy bien. Para ver, ahora, como no solo hay negocios de exportación, sino también hay de importación, entonces importación es lo que las empresas peruanas o algún natural compra del exterior, ¿no? Compramos de otros países, compramos de México, televisores, autos, maquinaria, compramos de Estados Unidos también, compramos de Francia, sobre todo de la Unión Europea, medicamentos, ¿no? Compramos de China, como todos los smartphones. La mayor cantidad de smartphones que vienen para Perú son de China y también de Vietnam. Entonces, ¿dónde vemos cuáles son los impuestos que Perú aplica a un producto que se compra desde otros países, ¿no? Del exterior, a todos esos productos que vienen de esos países que he mencionado o de cualquier parte del mundo, ¿no? Donde yo veo, en qué plataforma puedo ver los impuestos que Perú aplica. Entonces me voy acá a los UNAP, ¿no? Y me voy específicamente a operatividad aduanera. ¿Cómo entro? Pongo en Google operatividad aduanera, doy clic y me va a llevar a esta pantalla, esta captura de pantalla que ya hemos revisado también en el sitio web, ¿no? Entonces, ¿dónde veo los impuestos? Busco acá en el menú una partida, un arancel. Hago clic aquí y me lleva a esta captura que son tres pantallas distintas, ¿no? Pero yo la he puesto todo en uno para tener un panorama global. Entonces aquí me va a aparecer esto primero, la parte superior, ¿no? Cuando ya aprendamos códigos, que vamos a aprender esta semana, ¿no? Ahí vamos a poner los códigos, que es mejor así la búsqueda es más precisa. Pero por ahora estoy poniendo una descripción. En este caso lo he hecho con perfumes. Doy consultar y me va a llevar a esta relación de su partida nacional. Y me aparece el número de su partida en azul, ¿ves? 3303000000, que identifica los perfumes y aguas de tocador, ¿no? Aquí. Entonces, para saber los impuestos, ¿no? Que me lleve a lo que estoy buscando, me aplica aquí, ¿ves? Hago clic aquí en el número de partida. Y aparece todo lo que está abajo, ¿no? Con el código que yo he utilizado, me aparece aquí resaltado en rojo, ¿no? Y todo esto de acá, toda esta imagen de aquí, ¿no? Donde están los impuestos, ¿no? Esos son aplicados a los perfumes y agua de tocador. Entonces vemos que el arancel al valoren es el 6%, ¿no? Este es el tipo también de nación más favorecida a nivel del OMC. Luego en Perú hay otros impuestos que se aplican de acuerdo al bien, ¿no? Siempre van a aparecer esta relación, aunque no se apliquen específicamente para esta mercancía, ¿no? Impuesto selectivo al consumo, 0%, ¿no? Impuesto general a las ventas, el IGB, a nivel de aduana se pone 16%, impuesto de promoción municipal, IPM, a nivel de aduana se pone 2%, derechos específicos no aplica, derechos antidumping no aplica, seguro 2% y así sucesivamente. Puede haber sobretasas, etc. Eso es lo usual, es decir, lo que Perú aplica a todos los perfumes del mundo son estos impuestos, sobre todo en el valoren, arancel, 6%. Pero, ahora, la pregunta, yo tengo un montón de acuerdos comerciales
como Perú suscrito con otros países, ¿no? ¿Dónde los veo? ¿Dónde veo cuáles son los beneficios que yo como Perú otorgo a esas naciones? Me voy acá a convenios y doy un clic aquí. Cuando doy un clic, ¿no? Me lleva a esta realidad, ¿no? Me aparece esto, ¿no? Esto está obviamente recortado porque como les mostré en el sitio web, aparece un montón de acuerdos comerciales, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado en cómo leemos, ¿no? Aquí figuran los países, los acuerdos, los convenios internacionales, figura acá también el arancel base, la columna de arancel base, y figura esto de porcentaje liberado, ¿no? De ad valorem. ¿Cuánto han liberado ya de ad valorem, ¿no? En la parte de acceso a mercados, me olvidé que se negocia no solo la parte de aranceles, que es lo que se va a llevar a cero, la lista de excepción, sino también lo que se llaman las categorías de desgravación. ¿Qué son las categorías de desgravación? Aquellas mercancías, ¿no? Que van a estar destinadas a una categoría en particular que tiene una duración, ¿no? En años, y que al finalizar esos años, ¿no? Ese tiempo debe llegar a 0%. Esa es una categoría de desgravación. Entonces, lo primero que les enseñé acá a leer, ¿no? Si yo voy a traer los perfumes de Perú, Cuba, desde Cuba, voy acá, no tiene arancel base, y digo porcentaje liberado a valores 50%. Quiere decir que me están descontando el 50% ya. ¿Sobre qué? Sobre el arancel aplicado. ¿Qué arancel aplicado? Como vimos, el 6%, ¿no? Entonces, ¿cuánto pagaré de valores aquí? Si me descuentan la mitad, el 50%, pagaré 3%. ¿Ven? Si traigo esos perfumes de Cuba. Pero si yo los traigo de Chile, ¿ven? Me dicen que el porcentaje de liberación ya está en 100%, o sea que ya descontaron todo. Entonces, si ya descontaron todo el 100% sobre el arancel aplicado, entonces se pagará un ad valorem de 0%, ¿no? Luego tenemos otras realidades acá. Si yo traigo de Panamá, veo aquí y acá hay una cifrita, ¿no? Un número, 9%, que corresponde al arancel base. Cuando yo vea que una mercancía tiene un arancel base, quiere decir que esa mercancía para este acuerdo está en una categoría de desgravación, ¿no? No sabemos la duración de años, no sabemos, tendríamos que revisar el acuerdo, pero ya con esto es suficiente. Sabemos que está en una categoría de desgravación. Y luego veo el porcentaje liberado de valores es el 20%, pero este 20% de liberación no es sobre el 6% anterior que les mostré, sino será sobre el arancel base, ¿no? Entonces aquí, ¿cuánto de arancel pagaré si me han descontado 20%? 7.2%, ¿no? Acá lo calculamos en clase, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, ¿cuándo me tengo que preocupar cuando yo vea toda esta listota? Cuando yo vea este arancel base y que esto no ha llegado a 100%. O cuando no tenga arancel base y esto todavía tampoco llegue al 100%. Porque todo lo que esté en 100%, sea que no tenga arancel base o que lo tenga, simplemente el valor en aplicado por Perú a ese producto que provenga de ese país será 0%, porque ya me están descontando todo, ¿no? Entonces eso hay que tener cuidado, ya sabemos cómo leer, ¿no? No en todas las plataformas nos dan directamente qué arancel nos están aplicando, ¿no? Como hemos visto en TradeMap, rápidamente dice preferencia aplicada 0%. Ahí está. Aquí no. Aquí nos dicen cuánto de porcentaje está liberado. 50, 100, nos dice 20%, ¿no? Entonces eso hay que saber interpretar, ¿no? Por eso es importante eso. Uh -huh. Muy bien. ¿Qué más vimos allí? Ah, no nos olvidemos de las reglas de origen. Eso también es importante recordar. Eh, es importante porque las reglas de origen son los criterios, ¿no? Por los cuales se determina el, dónde se elaboró el bien. Eso es importante porque según donde se elaboró el bien, también se otorgan los beneficios y las preferencias, ¿no? Hay que tener cuidado cuando utilizamos materiales no originarios que debemos estudiar la regla
la regla específica de origen que afecta al producto de exportación, para ver si los materiales no originarios cumplen, ¿no? Cumplen con esa regla específica de origen, ¿no? Para poder acceder nosotros a la preferencia negociada en un acuerdo en particular. Muy bien. Luego vimos en la sesión 5 los nuevos temas del comercio internacional, ¿no? Que ya no son tan nuevos, ¿no? En realidad, ¿no? Ahí vimos, básicamente, empezamos con estos modos de suministro, ¿no? Y primero empezamos con definir qué es un servicio. Un servicio es un producto que es intangible, invisible y perecedero, ¿no? Y es perecedero porque se produce y se consume simultáneamente, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes van al banco, hay un servicio financiero que está siendo ofertado. El cajero ofrece ese servicio, ¿no? Lo está produciendo en ese momento y si ustedes van, ¿no? Hacen una consulta o retiran algo o hacen alguna operación, están consumiendo ese servicio, ¿no? Entonces siempre hay alguien que ofrece y alguien que consume el servicio o que lo demanda, ¿no? Entonces así se consume y se produce simultáneamente un servicio. Esa es la característica de un servicio, ¿no? Es intangible, no lo podemos percibir con nuestros sentidos, ¿no? Es invisible, no lo vemos, no vemos el servicio financiero, ¿no? Y es perecedero por la razón que ya les dije. Existe una clasificación de los modos de suministro de servicios, ¿no? El primero que vimos fue el transfronterizo, que es del territorio de un miembro al territorio de cualquier otro miembro. Miembro es un país, es decir, de un país a otro, ¿no? Trans es que traspasa fronteras, traspasa las fronteras, ¿no? El servicio, lo que también a veces los autores dicen, el servicio viaja, ¿no? De un país a otro. Por ejemplo, un servicio ahora que está mucho esto de la educación online, los servicios de educación online, ¿no? Uno puede estar aquí en Perú y está recibiendo algún tipo de servicio educativo de España, desde Estados Unidos, desde México, ¿no? Entonces, esos servicios educativos viajan. Un servicio de consultoría, también servicios médicos, ¿no? Un médico puede estar aquí y dar un servicio de consultoría, ¿no? De diagnóstico a un paciente en Colombia, por ejemplo, ¿no? Y así. El segundo tipo de servicio es el consumo en el extranjero, donde dice en el territorio de un miembro, o sea, en el territorio de un país, ¿no? A un consumidor, fíjense, consumidor de servicios de cualquier otro país. Es decir, una persona viaja a otro país a consumir los servicios que se puedan ofrecer en ese país, ¿no? ¿Qué servicios se pueden consumir cuando yo viajo? Todos los servicios que implica el viajar por turismo, ¿no? El primero servicio es el servicio de hospedaje. Yo me tengo que hospedar en algún sitio, entonces el servicio de hospedaje yo lo tengo que utilizar. También voy a comer, servicio de gastronomía o restauración, también lo voy a consumir. Puedo utilizar servicios financieros, sí, cuando utilizo mi tarjeta de crédito o cambio la moneda a una moneda local y voy a un tipo de cambio, una casa de cambio o a un banco, utilizo los servicios financieros, ¿no? Entonces, esos servicios se utilizan. Consumo un servicio. Muy bien. El tercer tipo es presencia comercial por un proveedor de servicios de un miembro, ¿no? Mediante presencia comercial en el territorio de cualquier otro miembro. Miren, un proveedor de servicios de un país, ¿no? Establece presencia comercial, una sucursal, en el territorio de cualquier otro país, ¿no? Para ofrecer servicios, ¿no? Entonces, por ejemplo, están también los servicios financieros, por ejemplo, los bancos que se instalan en otros países, ¿no? BBV de España, ¿no? Se instaló en Perú para ofrecer sus servicios financieros y estableció aquí BBV Perú, ¿no? Y así otros países, ¿no? Intercorp, por ejemplo, Intercorp Perú ha viajado a Chile y ahí va a establecer también, va a ofrecer servicios financieros, ¿no? ¿No? Como Intercorp Chile, ¿no? Y se instaló ahí, ha hecho presencia comercial, ¿no? Servicios. Como cuarto modo de suministro de servicios tenemos a la entrada de personas físicas, que nos dice, por un proveedor de servicios de un miembro mediante la presencia de personas físicas de un miembro en el territorio de cualquier otro miembro, ¿no? Entonces, aquí hay
un proveedor de servicios de un miembro mediante la presencia de personas físicas, es decir, una persona ahora viaja a otro país a ofrecer sus servicios, ¿no? Puede ser servicios profesionales, un arquitecto viaja a otro país a ofrecer sus servicios de arquitectura, ¿no? Un ingeniero también puede viajar a otro país y ofrecer servicios de ingeniería, ¿no? De consultoría, por ejemplo, ¿no? Esos son los tipos de servicios, ¿no? Ajá, los modos de suministro. Muy bien. En cuanto a eso del modo de suministro, también en esta sesión, antes que esta parte, hablamos de las certificaciones, ¿no? En cuanto a las certificaciones internacionales, dijimos que no eran obligatorias, ¿no? Son voluntarias. Pero si no tienes ninguna certificación, obviamente ninguna empresa en el extranjero te va a comprar. Todas te van a exigir algún tipo de certificación, ¿no? Existen muchas y por eso también te digo un consejo que lo mantengo, que cuando hagas tus planes de negocio para poner tu negocio que tú gustes, no te olvides de ya explorar alguna certificación que tú quieras conseguir, ¿no? O obtener, ¿no? Puede ser la ISO 9000, la, la ISO 14000, puede haber un montón, depende del sector en que tú estés desenvolviendo, ¿no? Eso te va a ayudar a saber más o menos qué brechas tienes tú para lograr mejores procesos, ¿no? Productos de mejor calidad y con eso poder también exigir en el mercado también precios mayores, ¿no? Mejores precios para tus productos o servicios, ¿no? Entonces es muy importante obtener certificaciones internacionales porque sin ello no vas a entrar a los mercados internacionales, ¿no? Ahora, ¿qué certificaciones obtener? ¿No? Siempre debes ver a qué mercado estás apuntando y cuáles y qué producto estás vendiendo y qué certificaciones se asocian al producto en el mercado de destino, ¿no? Eh, Escuché una ponencia, un webinar que, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, los, los estadounidenses prefieren certificaciones que son propias de su país, ¿no? A pesar que las certificaciones europeas son más exigentes en requisitos, ¿no? Pero confían más en las certificaciones propias de su país, por ejemplo, ¿no? Ese es también un rasgo cultural. Eh, Otro aspecto también que les recordé es que no se olviden de revisar si su producto está afecto o si tiene también, aunque no sea obligatoria, una norma técnica peruana desarrollada, ¿no? Que la vende INACAL, Instituto Nacional de Calidad. Es bueno porque te da ciertos alcances acerca de la calidad que debe tener tu producto con miras también al mercado internacional, ¿no? En todo lo que es fresco, por ejemplo, hay normas técnicas peruanas desarrolladas para el café, para el cacao, para la palta, para los espárragos, para todo lo que son cítricos, ¿no? Ahí es bien importante. Entonces, no te olvides de revisar eso, ¿no? Puede ser una guía, porque en todo lo que es, sobre todo, te guía mucho en las categorías que existen, ¿no? Extras, Premium, categoría uno, categoría 2 y te dice los defectos que pudiera tener los frutos y las tolerancias que cada categoría soporta o que es exigida en el mercado internacional, ¿no? Pueden tener cartillas de colores, como las que son de los cítricos, ¿no? Pueden tener también, a veces que yo he leído, una forma de calcular el grado Brix, ¿no? Sin instrumentos, ¿no? Con ensayos de laboratorio, también está descrito en eso, procesos. Es bien interesante, ¿no? Para que, muy bien. Eso no se olviden en cuanto a esa parte de, este, de, de la certificación de origen, perdón, certificaciones internacionales y las normas técnicas peruanas, ¿no? Ahora, por ejemplo, si quieren elaborar pisco, sí van a tener que seguir esa norma técnica peruana porque hay una regulación particular para las denominaciones de origen, porque hay que cumplir esos requisitos para que el Estado te otorgue esa denominación de origen, ¿no? Eso es como también introducción a la propiedad intelectual, ¿no? La propiedad intelectual es todo lo que surge de la creación de nuestra mente, de la mente humana, ¿no?
Los derechos de propiedad intelectual son aquellos derechos exclusivos, ¿no?, que se dan sobre la utilización de la obra por un plazo determinado, ¿no? Los plazos determinados dependen de cada legislación nacional. Todos los países pueden ser diferentes, pueden coincidir, pero generalmente son distintos también. Este, Eso te permite que, ¿no? Eh, Tú creas algo, lo registras, siempre es bueno registrarlo, entonces te da unos derechos exclusivos de explotación, ¿no? Dependerá de qué tipo de propiedad intelectual se trate, habrá un plazo determinado, ¿no? Ahora vamos a revisar la clasificación. Esta es la clasificación de la propiedad intelectual, ¿no? Se maneja aquí en Perú en tres ramas, se divide en tres ramas. Tenemos aquí la primera rama de propiedad industrial, donde tenemos una subdivisión también entre nuevas creaciones y patentes y signos distintivos. Las nuevas creaciones y patentes se subdividen en patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales, ¿no? Los signos distintivos se dividen en marcas, lemas comerciales, nombres comerciales y denominación de origen. En cuanto a las patentes de invención, son nuevas creaciones, son inventos, ¿no? Lo novedoso, el producto que se quiera patentar debe ser novedoso, que no ha debido existir antes. Los modelos de utilidad son aquellas mejoras que se puede hacer sobre algún invento, una patente o algún producto existente. Los diseños industriales, ahí entran los registros de diversos, por ejemplo, microcircuitos, ¿no? Diseños industriales como vías ergonómicas y así diversos, ¿no? En cuanto a los signos distintivos, tenemos las marcas, lemas, como ya dije. Entonces, cuando a mí me pregunte qué es una marca, o qué es un lema comercial, o un nombre comercial, o una denominación de origen, lo primero que tengo que decir es que es un signo distintivo, ¿no? Porque está dentro de esa clasificación. Y en cuanto a las marcas, es un signo distintivo que identifica algún producto que ofrece un producto, un bien o un servicio que ofrece una empresa en el mercado, ¿no? Una marca puede ser, a ver que me acuerdo, puede ser Coca-Cola, puede ser Bembos, uh, BCP, ¿no? Interbank, otro, a ver, que me acuerdo, y Siemens, ¿no? Una marca, ¿no? Estas marcas son privadas, ¿no? De propiedad privada. Al registro aquí en Perú, el periodo de vigencia para una marca, para el registro de una marca es de 10 años, renovables, ¿no? Los lemas comerciales también son signos distintivos que se caracterizan por ser frases que acompañan a las marcas y las potencian, las mejoran en cuanto a su posicionamiento en las mentes de los consumidores, ¿no? Por ejemplo, Nike y dice Just Do It, ¿no? Entonces todos se graban a veces las frases, ¿no? Las recuerdan inmediatamente. Metro, precios más bajos siempre. Y eso refuerza el posicionamiento de Metro, ¿no? Que ofrece productos siempre más bajos que los otros supermercados, ¿no? Por ejemplo, Wong, donde comprar es un placer, ¿no? Te está diciendo que hay un servicio que no lo tienen los otros supermercados, ¿no? Que se esmera en dar un buen servicio, uh, causar, provocar una buena experiencia de compra a los consumidores que van a ese supermercado Wong, ¿no? Así. Y así pues otras marcas, ¿de acuerdo? Luego están los nombres comerciales que tienen que ver con los nombres de las empresas, las denominaciones de origen, también es un signo distintivo, ¿no? Donde un producto es asociado al lugar donde se produce, porque el producirse en un lugar le otorga características únicas, particulares, que las puede distinguir los consumidores, ¿no? Y por las cuales se diferencia de otros productos similares, ¿no? Le dan características únicas, ¿no? Ahora vamos a revisar las denominaciones de origen que hemos ya logrado en Perú, ¿no? La denominación de origen pertenece al Estado y también le otorga por 10 años, también renovable. Luego están los derechos de autor, donde están los derechos exclusivos, ¿no? Que son netamente de autorías,
donde se registran las creaciones las creaciones literarias, guiones, poemas, canciones, etcétera, etcétera. Derechos no conexos son aquellos derechos que nacen de la interpretación. Luego está una rama que son los derechos subgéneris, donde se han colocado las obtenciones vegetales, que son las variedades de vegetales que se obtienen, nuevas, novedosas, y los conocimientos tradicionales que alguna vez les mencioné, que son los conocimientos que tienen o han conservado o han desarrollado las comunidades nativas, campesinas, no solo aquí en Perú, sino en toda Latinoamérica, en Centroamérica, en todos los países del mundo existen comunidades que obviamente en su quehacer diario, en su vida diaria, en su conocimiento, ese descubrir que tiene cada comunidad, han ido registrando esos conocimientos y han sido que los transmiten de generación en generación. No, ya hay algunos conocimientos tradicionales que han sido registrados en Indecopi y no es que van a ganar dinero inmediatamente por el registro, sino que ya están protegidos, ¿no? Al estar protegidos, quien los quiere utilizar va a tener que pedir permiso a estas comunidades nativas o campesinas o cualquier otra que registre, ¿no? Y tendrá que pagarle los derechos por, este, por utilizar esta propiedad intelectual de estas comunidades, ¿no? Eso es una cosa buena, sí, ¿no? Vimos también, dentro de las marcas, hay marcas netamente privadas, pero también hay marcas que se llaman marcas colectivas. Estas marcas colectivas, como vimos tres ejemplos, de las papas de Acobamba en Huancavelica, del algodón nativo en Lambayeque y de la miel de abeja también en la región de Lambayeque, ¿no? Que había algunas comunidades que habían desarrollado sus marcas colectivas para vender sus productos de miel de abeja, de algodón, productos en base a algodón nativo, que no son teñidos, tienen un color natural, y también de las papas nativas de Acobamba, ¿no? En Huancavelica, ¿no? Esos son propiedad de las sociedades, de las comunidades, ¿no? Que las registran, ¿no? También a nivel de conocimientos tradicionales se han registrado las recetas, ¿no? La receta del pan de maíz se ha registrado, ahora último, el pan de anís de la Concepción de Junín, ¿no? Una cosa muy buena, muy interesante esa parte. Muy bien. En cuanto a la denominación de origen, ¿no? Es un signo distintivo que es un tipo especial de indicación geográfica, ¿no? Que consiste en un nombre geográfico o designación tradicional utilizada para productos que posean cualidades o características específicas que cabe atribuir principalmente al entorno geográfico de producción, ¿no? Lo que dijimos anteriormente, ¿no? En el Perú se han desarrollado ya 11 denominaciones de origen hasta la fecha, donde está el pisco, y siempre es un producto asociado a un lugar, ¿ves? Pisco, pisco, ¿no? Maíz blanco gigante de Cusco. Chulucana, cerámica, que es Chulucanas es el sitio también, ¿no? Cerámica de Chulucanas de Piura. Payar de Ica, ¿ves? Café de Villarrica, que es en Cerro de Pasco. Loche de Lambayeque, Café Machu Picchu, Huadquiña, Maca Junín Pasco, Cacao Amazonas Perú, aceituna de Tacna, orégano de Tacna, ¿no? Eso es lo que se ha desarrollado. Muy bien. Luego en la sesión 6 vimos acerca de un tema importante, acerca de la política comercial que desarrolla Perú, ¿no? Y a través lo ha manifestado y lo ha articulado a través de lo que se llama el Plan Estratégico Nacional Exportador PENS, ¿no? Es un asunto importante, sí, ¿no? Tenemos dos versiones de PENS, ¿no? PENS 2003-2013, que fue la primera versión, que se desarrolló para que el comercio exterior peruano, que estaba en nada, ¿no? Agresivamente se desarrolle, ¿no? Tratando de incrementarlo y también diversificar la oferta exportable. Luego, después de este cumplimiento de este plan, que fue el 2013 y se acabó, se evaluó el 2014 y se lanzó la otra versión de 10 años, 2015 a 2025, que se vence ahora, donde lo que se buscaba era mejorar, ¿no?
mejorar, ¿no? este, lo que se había conseguido ya en la primera versión, ¿no? Entonces hoy día este año vence, se va a ver que se ha logrado, ¿no? Y después se va a lanzar seguramente, ojalá, una nueva versión. ¿Qué es lo bueno de esto, de este pen? Primero, se ha articulado en cuatro pilares básicamente. Uno es mejorar la oferta exportable peruana, mejorar la competitividad de las empresas, este, que es mejorar la oferta exportable, que las empresas puedan diversificar sus productos, que la oferta exportable sea más diversa, no solo minerales o harina de pescado, ni un poquito de agroexportación, sino mucha agroexportación, mucho de textiles, etcétera, etcétera, ¿no? Y para ello también, ¿no? Se formuló un objetivo de acceso a mercados, de mejorar el acceso a mercados, y para eso se empezó a negociar un montón de acuerdos comerciales, sobre todo al inicio con los principales socios comerciales que tenía Perú, o que tiene Perú hasta este entonces, ¿no? Hasta ahora, que son con la República Popular China, con Estados Unidos, con la Unión Europea, después con Japón, con Canadá también. El primer acuerdo que logró Perú ese pleno ha sido el de esta índole, ¿no? Ha sido el de Perú-Singapur, ¿no? Lo que ya les hablé, porque a Singapur aprendimos bastante en cuanto a cómo negociar un acuerdo comercial, dio experiencia negociadora, también nos ayudó a través de, con la ayuda que nos prestó Singapur, a modernizar la aduana peruana, a que sea un poco más digital. Se desarrolló el SIGAS, el Sistema Integrado de Gestión Aduanera, se dio también la Ley General de Aduanas, ¿no? Que fue una ley consensuada, es decir, consultado con todos los actores que eran que son parte del comercio exterior peruano, como agentes de aduana, navieras, industriales, exportadores, etcétera, etcétera, y toda la parte pública, ¿no? Igual que se ha hecho este PENS, este plan, ¿no? Con la contribución no solo de lo público, sino también de lo privado. Entonces, por eso este plan es un plan excelente, bueno, ha tenido éxito porque ha sido articulado con todos, ¿no? Con todos los interesados, igual que la Ley General de Aduanas, que cada día está mejorándose, porque hay muchas enmiendas de mejora, ¿no? Para agilizar los procesos aduaneros también, sobre todo. En todos los procedimientos aduaneros se está optando por mejorar y hacer para hacer más fluido los procesos aduaneros y no tan burocráticos. Luego está, aquí hablamos de los sectores exportadores priorizados en esta última versión del PENS, ¿no? Obviamente, todo lo que es agronegocios está aquí, todo lo que es orgánico, que tenemos un buen producto, aquí está también el cacao orgánico, está la aceituna, el pisco, los cafés especiales, que les puse una noticia, un texto en la primera evaluación, ¿no? Para que vean toda la riqueza que tenemos nosotros acerca de los cafés especiales, que es lo que está ahí, esto es lo que está más ahorita, la tendencia es de los consumidores de café, no es tanto ya ir a las cafeterías donde no te ofrezcan este tipo de experiencias, de aroma, de sensibilidades, ¿no? Que están buscando ya así como los peruanos empiezan a buscar otras cosas, ya no es simplemente café cargado, tostado, fuerte que está buscando, no, no, ahora buscan sabor, aroma, ¿no? Entonces van a probar tipos de café especiales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te pueden dar? Luego está la maca también, la quinoa y la kiwicha. Hay muchos productos que están desarrollando alrededor de la maca, de harinas, también del tarwi, ¿no? De harinas proteicas que son de origen vegetal, que bueno, están teniendo bastante salida como productos vegetarianos, productos nutracéuticos también, muy buenos, energizantes, ¿no? Después hay productos pesqueros como las conchas de abanico que también están saliendo mucho, el paiche que está ganando, ojalá se desarrolle bastante en cuanto a las piscigranjas, y la trucha, ni qué decir, se está por todas partes en los supermercados en congelados, ¿no? Y después las conservas, anchoveta, que les hablé también, no se olviden revisar que sea producto peruano, que esté hecho en Perú, no solo etiquetado, ¿no? Luego acá, servicios en cuanto a tecnología, que hablamos un poco en servicios de las líneas que está priorizando también el Perú en el comercio de servicios,
la parte de soluciones empresariales, el software, los servicios de ingeniería también, la industria gráfica y editoriales, también aquí todavía no está mucho, pero hay algo. Y luego las franquicias también peruanas que todavía siguen expandiéndose por el mundo, ¿no? En cuanto a manufacturas, la parte de metalmecánica está este último mes, como les comenté, había dado un buen porcentaje de crecimiento, lo mismo que el sector de línea eléctrica por estos aparatos de para media y alta tensión. También se está produciendo bastante este equipamiento para industria alimentaria, es una cosa buenísima. Y en la parte de cosméticos también, ¿no? En cuanto a vestimenta, como les dije, rescato siempre o destaco los tejidos, las prendas en tejido de algodón, sobre todo dirigidos a prendas de bebé y niños, ¿no? Y la parte de decoración, no se olviden estimular o ayudar, ¿no? Si pueden, siempre a todo lo que es artesanía peruana, que son industrias familiares. Es un sector bastante importante para Perú, aunque no parece, pero sí, mínimamente en cada empresa trabajan cuatro, cuatro miembros de una familia, ¿no? Luego vimos el tema aduanas, nomenclatura arancelaria, ¿no? Y ahí revisamos principalmente las funciones de la aduana, ¿no? Todas las aduanas del mundo se preocupan acerca del control del tráfico internacional de mercancías, esa es su labor principal, su función. Luego hay cuatro funciones particulares, ¿no? En cuanto sean de índole administrativa, la primera, que es la parte de la gestión de la propia institución. Luego está la parte recaudativa, ¿no? Recaudativa porque cobra los impuestos, ¿no? Estos impuestos que hemos visto en otras sesiones de importación, es el valoren, es el impuesto selectivo al consumo si se aplica, el IGB, el IPM, derechos antidumping si se aplica, todo eso lo recauda la SUNAT, ¿no? Esa es la función recaudativa. La función de control es la de control del tráfico internacional de mercancías y la función de fiscalización es la función de ver que se cumplan la ley general de aduanas, los procesos aduaneros, que los exportadores e importadores que destinen a cualquier régimen aduanero que exista, bueno, cumplan cada uno de los procedimientos establecidos en la ley general de aduanas, en la legislación aduanera peruana, ¿no? Luego hemos visto la parte de aranceles, ¿no? Finalmente vimos esta parte de aranceles. En general vimos tres tipos, los más comunes de aranceles, y los aranceles en sí son impuestos que pagan los bienes que ingresan a un país a través de sus aduanas, ¿no? Todos los países cobran impuestos de importación, entonces aranceles todos los países los cobran, ¿no? En la valores vimos que era un porcentaje que se aplica sobre el valor de aduana. El específico es un monto fijo que se aplica por unidad de venta, ¿no? El compuesto es una combinación, ¿no? De un ad valorem y un específico. Puede ser la suma de ambos o que se aplique uno u otro, ¿no? Cuando se aplica uno u otro, el valorem o específico, se aplicará siempre el que salga de mayor valor, ¿no? Bueno, esto es lo que vimos hasta ahora, hasta la sesión 7, en los temas que me parecen más importantes y principales de recordar. Entonces, bueno, nos vemos la próxima sesión. Que tengan buen día y finalmente les doy gracias por la asistencia. Que les vaya bien.